Bona tarda, Eusebio. Hola, bona tarda. Primer de tot preguntem una mica per la convocatòria. Sí. Queden fora Porro, Aleix i Estuani. Entren 5 jugadors del filial. Suposo que tindran una altra oportunitat, tant ells com els menys habituals, de poder demostrar que estan enxufats i que poden jugar quan toqui, no? Sí, aquesta és la idea. Bona tarda. La idea és aprofitar tots els recursos que tenim al planter i avui per demà donem alguns descansos i s'incorporen a la convocatòria alguns joves, alguns del Perelada que l'altre dia van jugar, van poder participar i que ho van fer molt bé. La idea és, entre tots els recursos que tenim, doncs, competir al màxim en les dues competicions en les que estem immersos. I una altra per part meva, sé que portes molts de dies dient ja que qualsevol cosa que passi aquí a Girona té moltes possibilitats de ser nova, però seria la primera vegada que el Girona, la primera o la segona, que pot arribar a vuitens de la Copa del Rei. Suposo que és un partit especial i també serà per l'afició i espereu un ambient bo a Montilivi, no? Sí, partit, una eliminatòria especial, ens dona la possibilitat de passar a una ronda on mai ha estat aquest club. Tenir aquesta possibilitat crec que és molt il·lusionant i això es té que veure demà en el partit, des del principi, també en l'ambient, que la gent vingui a Montilivi a donar el suport a l'equip i que puguem entre tots fer algo històric per a aquest club. Hola, Eusebio. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Voldria saber, si és possible, què té Bono i com gestiones el tema a la porteria amb Suárez i Gorka. Vale. El Bono té una petita lesió muscular. Sembla que no és molt important, però de moment tenim que veure com va evolucionant i per demà no està i tenim que veure si de cara al dilluns és possible que pugui estar, però tenim que veure com va evolucionant. Dic, entenem que si Bono hagués estat bé hagués jugat Gorka i no sé si ara és un risc posar Gorka tenint en compte que Bono no està bé, si ho tens decidit aquest aspecte. Sí, en principi la idea és comptar amb Gorka per demà. Ell va jugar el partit d'anada i en principi no sapiguem 100% si el dilluns en qui podrem comptar, però per demà tenim que tomar decisions. Pensem que aquesta és la millor per al partit de demà i veurem quals són les circumstàncies per al proper partit i decidirem després. Hola, Eusebio. Hola. Avui sense fer-ho en directe per Catalunya Informació, avui no la fem. Quan arriben aquests partits de Copa, sempre es pregunta si l'objectiu prioritari és la Lliga o tal. Tu com a competició, la Copa què t'assembla? No, és important, és una competició molt il·lusionant i ens dona la possibilitat, per primera vegada en la història, de passar una ronda. Seria molt bonic per al nostre públic, per a la nostra afició i anem amb tots els recursos que tenim, valorant que tenim que gestionar-lo de la manera que ens pugui permetre competir amb garanties en les dues competicions. O sigui, repartir esforços, repartir recursos, confiar en la gent que va participar a cada partit, perquè tenim una plantilla que és de molta qualitat i pensem que amb els recursos que tenim per a aquest partit doncs puguem passar l'eliminatòria. Tenim dos competicions, tenim que competir amb les dues, amb la il·lusió de poder anar en aquesta competició el més lluny possible i en la Lliga, cada partit, a aconseguir els punts.
Hola, bona tarda. Hola, si bona tarda. Quan parlàvem en el partit d'anada, arribava l'equip també molts lesionats i fins i tot aquí vam arribar a fer broma de si no era millor llançar la Copa. Ara voldria fer la pregunta al revés. Suposo que arribats a aquest punt i com està l'equip, i sobretot tinguent en compte que s'obre la finestra del mercat d'hivern, potser a nivell de planificació teva i com a entrenador t'aniria bé passar eliminatòria per poder competir dos partits més i veure jugadors nous que tindràs en plantilla a partir del gener. Doncs tenim la mateixa sensació del partit d'anada, no? El gestionar els recursos de l'equip de la millor manera possible i pensem que el partit d'anada van competir amb un equip que ho va fer molt bé i va jugar un partit fantàstic i aquell partit ens va donar la sensació de que puguem repartir els esforços i puguem competir al millor nivell. I volem passar l'eliminatòria i volem estar preparats per al pròxim partit a Bilbao, doncs poder fer-ho molt bé. Hola, Eusebio, bona tarda. En directe per Esports Cope, ara mateix, per la gent que escolta. L'empat a 2 a l'eliminatòria en el partit d'anada deixa, diguem, l'eliminatòria oberta perquè és un empat, però amb 2 gols marcats fora de casa. No sé com enfoqueu el partit de demà, tenint en compte que, bé, aquests partits, evidentment, doncs, no diré que són una loteria, però que són una miqueta esbojarrats perquè, a més, també es dona o s'acostuma a donar descans als futbolistes que no són tan habituals. Un poco en la línea de lo que le he comentado a tus compañeros, ¿no? La idea es gestionar los recursos que tenemos de manera que nos permitan competir al máximo en Copa y competir al máximo en Liga, ¿no? Y como tenemos recursos además que cuando los hemos utilizado nos han demostrado que están preparados para dar un buen nivel, pues con esa mentalidad afrontamos el partido de mañana, que sí, allí tuvimos un empate, traemos un empate, pero que efectivamente la eliminatoria está abierta, que nuestra mentalidad tiene que ser jugar este partido con la intención de ganarlo, ¿no? Y sabiendo que con una victoria nuestra tenemos el pase asegurado. Con esa mentalidad lo vamos a afrontar. Luego está claro que la Copa es una competición muy emocionante porque todo el mundo quiere continuar y al final se van dando resultados que habitualmente son ajustados y que el pasar o no pasar va en detalles, ¿no? Y con esa mentalidad lo afrontamos, sabiendo que está abierta la eliminatoria, sabiendo que tenemos que tener la mentalidad de ganar el partido, porque con esa mentalidad y con ese resultado lo pasamos, y con la ilusión que genera el saber que estamos ante una oportunidad pues histórica para nuestro club, ¿no? Y eso tiene que ser una energía que nos tiene que empujar a nosotros y con el apoyo de nuestra afición, pues a poder hacer un muy buen partido mañana y merecer estar en esa ronda. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas, Eusebio. Hola. Te quería preguntar sobre el próximo rival, o sea, este Alavés que en Liga está intratable, empatando también contra un Sevilla que luchaba por ese liderato. ¿Cómo ves que puede llegar aquí en la Copa? ¿Cómo ves tú ese equipo? ¿Con qué cambios puede llegar o cómo más o menos lo prevéis vosotros? Bueno, ya demostró en el partido de ida que Abelardo dio descanso a algunos jugadores y la alineación que presentó era de mucho nivel, de mucha calidad, tiene muchos jugadores en plantilla. Lo que vemos es que, bueno, pues habitualmente jugadores que no cuentan, que están en el banquillo y que dices, el potencial es muy grande. Con lo cual, con mucho respeto a un equipo que está haciendo una temporada fantástica, y no solo esta temporada, sino que desde que Abelardo está al frente del equipo, los números son de un equipo de Champions. Con lo cual nos enfrentamos prácticamente a un equipo que en los últimos meses está demostrando un nivel altísimo, lo cual quiere decir
que es un equipo y un club donde se están haciendo las cosas muy bien, donde eso les está permitiendo conseguir una regularidad importante, ser un equipo muy competitivo y estar compitiendo con los grandes sin tener ni los presupuestos de los grandes ni los fichajes a nivel de precio de los grandes, ¿no? Con lo cual habla mucho de un equipo, habla mucho de que se hacen las cosas muy bien en el club y de que están sacando mucho provecho a sus recursos, con lo cual mucho respeto y por nuestra parte también mucha ilusión de ser capaces de a un equipo en esa línea y con ese nivel de rendimiento ser capaces de eliminarles, ¿no? Sí, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Fa dies, setmanes, que estem parlant molt de lesions. L'altre dia va caure en Bono. Sí. No sé si heu analitzat una mica si passa alguna cosa estranya o és tot qüestió de mala sort o de mala estrugança, no sé. No creo mucho ni en la buena ni en la mala. No creo que todo es consecuencia de algo y que cuando consigues van las cosas como van es por algo. Pero no encontramos una explicación que nos pueda servir para cambiar alguna cosa. Entonces seguimos pensando qué es lo que podemos hacer para mejorar y que no haya tantas lesiones, pero de momento no encontramos en qué consideramos que nos podemos estar quizá equivocando o haciendo las cosas de una manera que haciéndolas diferente minimizásemos la posibilidad de que hubiese lesiones. Queremos creer más en que el equipo está compitiendo a un nivel muy, muy alto y que el esfuerzo de los jugadores está siendo muy grande por parte de todos ellos. Y luego nos quedamos más con la conclusión positiva de que, a pesar de estas circunstancias, que preferiríamos que fuesen diferentes y contar con todos ellos, pero que la buena noticia o la conclusión positiva que sacamos es que, a pesar de todas estas circunstancias adversas, el equipo está manteniendo un nivel competitivo muy alto, con lo cual nos indica que tenemos una plantilla de nivel y que lo que pensábamos al principio a la hora de confeccionarla, pues nos está respondiendo de manera positiva. Els entrenadors, que a vegades heu de mirar més a llarg termini i no en el proper partit, què et diu el fet que si el Girona passa aquesta eliminatòria doncs es pot trobar un gener carregadíssim de partits? Ho contempleu? Ho valoreu? Coses d'aquestes? No, yo creo que es tan grande la ilusión y la motivación que puede generar pasar esta eliminatoria que todo lo demás ya habría tiempo de afrontarlo, de pensar en ello, de gestionarlo, de ver qué es lo que hay que hacer para que podamos gestionar los recursos de la mejor manera posible. Pero yo creo que en estos momentos nos centramos más en qué supone pasar esta eliminatoria. Y es, bueno, pues hacer algo pues histórico para nuestro club y el poder vivir esos momentos, pues yo creo que tiene que ser superior a cualquier pensamiento de futuro de cómo vamos a gestionar lo que vaya a pasar en el futuro. I segurament, en aquest context, demà donaries possiblement més descans a més jugadors que els que t'hauria agradat donar descans o creus que no? Que aquestes lesions et condicionen el partit de demà en el fet de Borjas García, Porros, que no han entrat a la convocatòria, haguessis donat més descans a més gent? No entiendo muy bien la pregunta. No, em refereixo que aprofitant la Copa, sí. Que els entrenadors normalment donen descans a molts jugadors. Sí. Haguessis donat descans a més gent si haguessis tingut a tota la plantilla disponible? Pues bueno, la gestión hubiera sido diferente, está claro. Si contamos con más jugadores de la primera plantilla, pues igual algún jugador del Perelada pues hubiera tenido menos posibilidades de entrar en la convocatoria, ¿no? Bueno, creo que va más por ahí, más que por dar descanso. No, hemos dado, yo creo, descanso a los que hemos
considerado que hay otros compañeros que van a jugar, que van a tener un gran rendimiento, porque, bueno, pues entendemos que tanto Dumbia como Choco, como Douglas, como Alcalá, tenemos jugadores que igual ahora mismo no están participando y para nosotros son jugadores muy importantes y de mucho nivel. Y nos aparece un partido justo entre semana en el que hay 3 partidos y que entendemos que igual poner a un jugador los 3 partidos va a ser un desgaste grande y no va a estar a su 100% físico, con lo cual aprovechamos que estos jugadores que no están participando, que no han participado el domingo, pues van a estar descansados, van a estar frescos y que nos van a dar su 100%. Y bueno, es un poco cuestión de gestionar esto, porque Dumbia nos da garantías, porque el otro día ha salido, ha hecho un gol en el campo español, porque está consiguiendo un nivel cada vez mejor y porque entendemos que es su momento en un partido de 3 semanas en el que, pues bueno, pues quizá podemos aprovechar para dar descanso a Cristian, que esté al 100% como ha estado el otro día y que vuelva a estar al 100% en el partido de Bilbao, y por ahí nos da esta competición nos da la posibilidad de poder contar con otro compañero que bueno, pues tendrá sus minutos y aprovechará para seguir su crecimiento, y que él y los demás pues nos pueden permitir que podamos pasar la eliminatoria. Sí, o sea, me gustaría hacerte otra. El domingo debutó en Liga Valeri y había jugado en Copa, y justo el día después el club hace oficial su renovación en unas características muy parecidas a las que siguió Pedro Porro. Evidentemente tú les ves evolucionar, tú trabajas con ellos, hablas con ellos. ¿Tienes la sensación de que Valeri sigue un poco la misma progresión que Pedro Porro, que se ha convertido un poco en la sensación, si se me permite incluso la expresión de la temporada en lo que se refiere a jóvenes? ¿Y eso te da tranquilidad a la hora de hablar con la dirección deportiva, de no estar tan forzado a buscar 2 refuerzos para la banda, sino hacerlo quizá uno y buscar otra opción para otra posición? Eso es, sí, es así. Es así. Yo cuando jugamos en Vitoria hace un mes ahora, pues bueno, ante las circunstancias nos vimos de alguna manera obligados a tener que echar mano de chicos del Perelada, y en ese sentido, en posiciones en las que necesitábamos la ayuda de ellos, apareció Valeri, apareció Ansuana y tuvieron un rendimiento muy bueno. Esto me dio tranquilidad a la hora de los movimientos que teníamos que hacer para reforzar esas posiciones si los creíamos conveniente. Bueno, el ver su respuesta, el ver cómo van trabajando en el día a día y la respuesta que están teniendo en los entrenamientos, pues nos hace estar tranquilos y ser optimistas en cuanto al rendimiento que nos pueden dar. Pero bueno, son chicos jóvenes que todo lo que nos están dando, bienvenido sea, pero también hay que ser cautos y tomar las cosas con mucha calma, así como bueno, con Porro lo hicimos en su momento, y poco a poco él bueno, pues se ha ido ganando esa confianza que bueno, nosotros le estamos dando y él nos está devolviendo. Esta es la idea con los chicos que van apareciendo, manejarlo de la misma manera, no pedirles nada, ver qué respuesta tienen, y si ellos se van ganando en el día a día el que podamos seguir confiando en que su respuesta puede ser muy buena para nosotros, pues genial, es lo ideal, yo creo, para el crecimiento de un club como el nuestro. ¿Vale? Gracias.